Opinión Capital. Gracias por seguir con nosotros. Mire, la educación es la puerta al desarrollo de un país y sus habitantes. Y hoy que la competencia productiva es global, parece que se tienen que poner en marcha las medidas que permitan colocar a los mexicanos en el nivel de crecimiento que mejore su calidad de vida. Hoy vamos a hablar de eso con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil. Don José Luis de la Cruz Gallegos, bienvenido, como siempre. Gracias por la invitación, un gusto. A ver, platique un poquito. A ver, a mí me queda muy claro que un pueblo sin educación es un pueblo condenado a la pobreza. Pero aparte de la educación, me parece que un elemento fundamental tiene que ser también la iniciativa, ¿no? Sobre todo la iniciativa personal. Bueno, sin lugar a dudas, aquí hay tres elementos que me parece se deben de conjugar. Uno es, evidentemente, la educación tiene que ser de calidad. Es decir, los parámetros, las características de esa educación deben de garantizar que la parte cultural, la parte de técnicas que se aprenden, es decir, la parte de cada especialidad debe darse con los parámetros mundiales, es decir, debe ser altamente competitiva. Segundo, debe tener una fuerte vinculación con el sistema productivo para que sea pertinente, es decir, no tiene mucho sentido preparar personas en profesiones, en carreras, en posgrados, en donde no son las áreas que se están ocupando. Y tercero, el elemento que bien mencionas, debe de generar personas capaces de emprender, es decir, no necesariamente tienen que estar buscando cabida como trabajadores, tienen Exacto. También que tener una capacidad de emprendimiento, pero en donde la innovación, la capacidad de generar nuevas ideas es fundamental. Ahora, en esto mucho tienen que ver las autoridades educativas porque creo que seguimos manteniendo algunas carreras que ya son obsoletas para los tiempos que estamos viviendo. Los jóvenes de estos tiempos tienen otras inquietudes y no les estamos dando opciones de las que ellos están empezando. Pero además me queda muy claro que para que reactivemos los procesos de la economía de cualquier país, pues lo básico es que tengamos habilidades en suficiencia como para hacerlo, y eso quiere decir educación. Al final del día me parece que la educación debe ser un reflejo de un proyecto de nación, es decir, primero, al final del día la convivencia de la sociedad se da con los fundamentos educativos que sí, evidentemente adquirimos en la familia, pero que también se desarrollan y en realidad durante más tiempo, se supone que con más profesionalismo a lo largo de todo el sistema educativo, es decir, desde la parte de educación básica, media superior, superior, posgrado. Ahí se siente... Complementándolos con desarrollo de habilidades. Efectivamente, ahí se dan las bases primero de la convivencia social, por lo tanto ese creo que debe ser un pilar en donde la educación por eso tiene que tener un rasgo de un proyecto de país. Segundo, porque de ahí se generan las capacidades productivas, es decir, con una población bien educada, como lo bien mencionas, en áreas pertinentes, en donde ahorita es muy claro, las nuevas tecnologías, la ciencia, lo que se llama industria 4.0, los servicios de alto valor agregado, por ejemplo, ahorita son fundamentales. Y tercero, porque al final del día de ahí va a venir el desarrollo, de ahí van a venir las nuevas ideas que van a gestar no nada más un buen presente, sino los elementos que en el mediano y largo plazo le van a dar esos nuevos diferenciales a una sociedad. Por lo tanto, la educación es el factor de movilidad, de inclusión social, pero también de estabilidad. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso que necesitaríamos convertir en un círculo vicioso, virtuoso, de la precariedad de algunos empleos? Me queda claro que nosotros tenemos elementos que pueden hacer brillar muchos cargos de trabajo, pero también me queda claro que necesitamos mayores habilidades. Bueno, tenemos aquí tres desafíos al menos. Uno es los resultados nacionales e internacionales muestran que no le estamos generando las habilidades suficientes en lenguaje, en la parte de matemáticas, de ciencias a nuestros jóvenes. Las pruebas internacionales también lo muestran. La prueba PISA ubica a México lamentablemente en el último lugar o en el penúltimo lugar, al menos en los últimos ya casi 20 años. Entonces ahí hay un elemento que debe de tenerse claro. Necesitamos generar mejores habilidades para leer,
mejores habilidades de matemáticas y de ciencias. Para leer y aprender. Efectivamente, y porque esos son los pilares para luego desarrollar. Si no soy capaz de leer y de comprender, y mucho menos voy a tener capacidades de desarrollar y transformar. Segundo, eso tiene que estar y debe tener una fuerte relación con la parte productiva. Por ejemplo, hoy en México queremos y estamos desarrollando una industria aeronáutica, necesitamos esos profesionales y esas habilidades. Tenemos una poderosa industria automotriz, pero no los ingenieros y los técnicos suficientes. La reforma energética abre una vertiente para tener también ahí un sector que reclama ciertas capacidades. Es decir, con los requerimientos de nuestro sistema productivo, hoy lo que tenemos es la necesidad de generar una nueva generación de profesionales y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Así es. Ahorita estaba viendo un cuadro que nos colocaron por aquí en la pantalla del fondo. Ojalá me lo puedan volver a poner. Es el porcentaje de gente con estudios de nivel medio superior y superior. Estamos viendo, no son todos los estados, pero bueno, tenemos a Chiapas, Guerrero, que son de los estados más atrasados y que me parece que tienen la capacidad suficiente su gente como para poder hacer cosas mejores. El problema que yo veo ahí es el eterno conflicto que tenemos con algunos sectores magisteriales que nos precarizan necesariamente las posibilidades de muchos de los habitantes de esos estados. ¿Cómo romper con ese círculo y qué tanto nos puede servir la tecnología para eso? Bueno, yo creo que aquí parte de la razón de ser de este cuadro es, uno, mostrar algo que es un contrasentido. Hoy en México prácticamente la mitad, hasta el tercer trimestre del año pasado, el 47% de los desocupados es gente que tiene educación media superior o posgrado. Es decir, la minoría, que es la mejor educada, enfrenta los mayores problemas para encontrar un empleo. ¿Por qué es un contrasentido? Porque hoy justamente lo que México requiere es elevar su productividad, su competitividad, su capacidad de generar valor agregado. ¿Por qué? Porque nuestra principal competencia, por ejemplo, es China, que es en la parte industrial. Que en todo el mundo está, China está exportando a todo el mundo. Y tecnología ya. Segundo, nuestro principal socio comercial, y el tercero y cuarto, es Estados Unidos, es la Unión Europea, es Japón, es decir, sociedades que tienen altos requerimientos. Y que van mucho más allá que nosotros en materia tecnológica. Y entonces resulta que tenemos una convivencia internacional, una competencia internacional con los primeros del mundo. Por lo tanto, nuestra educación tendría que llegar a esos parámetros y hoy es paradójico que la mayor parte de la desocupación o una parte importante de la desocupación se dé para la gente más educada. Y señalaste algo bien importante. También es lamentable que en donde más se presenta es en los estados más pobres. Es decir, ahí hay familias que están haciendo el esfuerzo por enviar a sus hijos a educarse, que están terminando carreras, pero en donde no encuentran un eco cuando quieren un trabajo. Y entonces, evidentemente, parte es la mala calidad de la educación. Segundo es de que en algunas zonas del país no existen las empresas que reclaman esas habilidades. Y tercero, porque algunas están yendo hacia el norte del país. Vaya, en los estados más afectados por los procesos educativos más atrasados, que son Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, pues prácticamente no hay industria. Y lo que hay es informal. Hoy, por ejemplo, en esos estados, lo que tú tienes es que la informalidad ocupa entre el 70 y el 80% de la población. Lo cual habla de una población precaria, porque si es informalidad se gana menos o es de subsistencia la economía y esto precariza la vida en las ciudades, ¿no? No tienen seguridad social, no tienen un sistema de pensión, por ejemplo, es decir, nos habla de un presente, de un problema en el presente, que es la pobreza. Y evidentemente que se está generando este círculo vicioso que bien mencionas, porque cuando estas personas que están trabajando, ya están haciendo el esfuerzo, que están educadas, ya lo hicieron, pero que no tienen un sistema de pensión, cuando lleguen a su edad avanzada, no tendrán la cobertura de seguridad social. Y se convertirán en una carga para los que vienen atrás de ellos, ¿no? Al final del día, ¿quién los va a mantener? Es parte de ese círculo vicioso que estamos generando y en donde romperlo implica calidad educativa, vinculación con el sistema productivo, generar un sistema emprendedor en donde tienes que reindustrializar el sur-sureste y en la parte centro-occidente y el norte del país tienes que seguir garantizando que mantengan los patrones de calidad internacional, porque la competencia que va a seguir llegando, sobre todo del Pacífico Asiático, esa no se detiene. Así es, y las armadoras creo que van bien, ¿no? Hasta ahora, pero nos hace falta mayor
énfasis en la aplicación de tecnología en el aprendizaje para que podamos competir con los países ya no europeos, sino ahora son los de los del Pacífico, ¿no? Que son los más adelantados. Hoy hay una cifra que es contundente. Si uno revisa las 100 empresas o institutos de investigación que más patentes generaron en el mundo en los últimos 15 años, el 75% está en el Pacífico Asiático. Me deja don José Luis de la Cruz hacer una breve pausa y seguimos platicando acerca de este tema interesante. Y mire, ¿por qué buscar a un hombre como José Luis de la Cruz? Por una simple y sencilla razón. Son los que saben y están haciendo todo el tiempo dictámenes acerca de lo que necesita este país. Y lo que yo voy regresando a preguntarle es, ¿le están haciendo, o a él y a los especialistas les están haciendo caso en las estructuras gubernamentales? Porque ahí es donde puede estar el quid de este asunto. Déjame hacer una breve pausa, regreso. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo. Y mire, le agradezco muchísimo que me siga acompañando. Yo sigo platicando con José Luis de la Cruz Gallegos porque pues durante muchos años lo he consultado y la mayor parte de sus predicciones resultan certeras. Y mire, pues que desaparezcan 33 de cada 100 negocios que se abren en México habla de una crisis. Y además desaparecen en el primer año, es decir... o sea, yo pongo un negocio, no me resultó y adiós. Cuando lo vemos a los 2 primeros años desaparece el 40%. En los 10 primeros años solo sobrevive un 25%. 1 de cada 4. Y ya hablar de más de 20 años, pues sobrevive 1 de cada 10. Entonces, cuando nosotros hablamos de la precarización laboral, que evidentemente es una realidad, lo que mencionamos hace un momento, del otro lado de la moneda, la historia es la precarización de emprender en México. Porque altos costos de transporte, altos costos de energéticos, inseguridad, una regulación excesiva. Hoy en el país hay más de 130,000 distintos trámites que uno podría enfrentar en los 3 distintos niveles de gobierno. Nos cuestan 3,5 puntos del PIB. Para darnos cuánto es eso, al final del día eso nos está costando más de 500,000 millones de pesos. A ver, y luego nuestros procesos de corrupción tan acentuados, pues prácticamente nos tienen en la lona. Yo creo que en mi vida de periodista, estamos en la época donde mayor corrupción hay. Mira, no sé si antes se lo robaban y no nos enterábamos, pero ahora es cínico lo que ocurre en todos los estados, en todas las latitudes, en los 3 órdenes de gobierno de todos los partidos, Mira, hace poco ya más de 30 años que México decidió abrir su economía, competir con las naciones más poderosas, pues básicamente lo que esto implicaba eran 2 cosas: tener alta productividad, alta competitividad. En este tema de corrupción, si nosotros vemos los indicadores del Foro Económico Mundial, en donde peor sale México es justamente en temas de instituciones públicas. ¿Por qué? Temas como corrupción. Los lugares que México ocupa ahí es los lugares 120, 126, 130, en donde estamos conviviendo con países, con todo respeto, de África, con países que en algún momento en los últimos 15 años tuvieron problemas de guerra. Es decir, los parámetros que en la parte de instituciones públicas y en la parte de corrupción, esta cifra que salió en donde México pierde más posiciones de acuerdo a Transparencia Internacional, lo que nos muestran es que no estamos en los parámetros de Singapur, de Estados Unidos, de la Unión Europea. No. Estamos en África. Estamos en África. Y me parece que esto tiene que ser para todos un asunto de extrema gravedad. El problema es que nos acostumbramos a la corrupción, nos acostumbramos a vivir en ella, a vivir con ella, nos acostumbramos a enterarnos que nos roban y nos acostumbramos a enterarnos que son impunes. O sea, yo creo que México y los mexicanos debemos crear una nueva conciencia. Quizá tengamos que romper como el caso de Singapur, ¿no? De ser una sociedad enteramente corrupta, pues llegó alguien y metió orden, incluso hasta con fusilamientos a los corruptos y empezaron a reconstruir el país. No sé si México necesite llegar a esos límites, porque me parece que no se castiga lo suficiente tampoco. Y creo que solamente ustedes, que son los especialistas, pueden decirles a quienes nos guían, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, qué es lo que tiene que hacer cada quien.
Pero digo, a mí me llama mucho la atención que no los consultan, porque ellos tienen sus propios gurús que definitivamente tampoco están entendiendo lo que estamos viviendo. Y ustedes sí. Todos los... A ver, José Luis, yo tengo años consultándote y todos las predicciones que me has hecho dan resultados certeras. Entonces, ¿por qué no vienen con gente como tú, con tu equipo, cuando menos para que les den una asesoría de cómo se hacen las cosas? Mira, yo creo que sí, aquí hay un elemento importante, es qué país queremos construir. Y en ese sentido, cuando nosotros, por ejemplo, seguimos nosotros le llamamos paradigmas económicos, en donde pensamos que firmando acuerdos comerciales nada más va a ser suficiente, en donde no nos ponemos elevados estándares de calidad. Por ejemplo, este país tiene que crecer 5%. Si no genera un crecimiento de 5%, no se genera el millón de empleos formales que requerimos, que además sean de buenos salarios. Si México no se transforma de un país maquilador a un país transformador, eso que reclama capacidad de generar valor agregado, innovación, buen sistema educativo, de seguridad, banca de desarrollo que funcione, un sistema fiscal promotor de la inversión productiva, no de la especulación. Y algo fundamental, tenemos que combatir totalmente la corrupción. Tenemos que generar sistemas más transparentes. El gasto público tiene que ser eficaz. ¿A qué me refiero con eficaz? Hoy el gasto público en los 3 niveles de gobierno, el valor agregado que genera, en promedio crece 0.2%. El sector privado, su ejecución de gasto de inversión crece 3% en promedio. Entonces, en ese sentido, evidentemente que cuando nuestros liderazgos políticos no tienen parámetros medibles, cuantificables, y se conforman con crecer 2,5%, pues es muy complejo que en un momento dado pues presten también, hagan resonancia a otros puntos de vista. Y al final del día el problema es que la realidad nos alcanza, negar la realidad no sirve. Hoy, cuando China crece todavía a niveles de 6,5%, Vietnam a niveles de 10%, y queremos firmar acuerdos comerciales con el este de Asia a través del TPP, nos llevan años luz. Y corremos el riesgo de que nuestros empleos, de que la industria que sigue acá pierda. Entonces, sí me parece que es momento en donde esto llama a una reflexión de la ciudadanía, de la sociedad, para involucrar a los liderazgos políticos que en muchas ocasiones están muy cómodos. El problema que tenemos es que la sociedad tampoco tiene conciencia, porque la sociedad, la mayor parte de esta sociedad está metida en la subsistencia en algunas ocasiones y no le reclaman a los gobernantes. Y los gobernantes también se desentienden de muchas cosas, quizá con un dejo de irresponsabilidad, pero me parece que son pocos los que están buscando que nosotros sigamos avanzando. Una pregunta inevitable en este caso. ¿Te han buscado para que les digas este tipo de cosas que nos vienes a decirnos durante muchos años aquí? Digamos que en este año, en este 2018, existe un poco de mayor sensibilidad. Sí haya mayor apertura de algunos segmentos que están buscando, me parece, reflexiones diferentes. No sé si las a final de cuentas las vayan o no, aplicar, pero empieza a existir esa sensibilidad. También debo decir, tampoco esperaría yo que te consultaran nada más para construir promesas de campaña que no van a cumplir. Bueno, ese al final del día sí es un elemento que está presente en la parte política, y aquí debemos ser muy claros. Una cuestión es los periodos de campañas políticas y cuando se gana, cuando se vuelve administración pública. No requiere las mismas habilidades y no tiene los mismos compromisos. Entonces, en este momento existe esa sensibilidad, debo decirlo. En algún momento durante la actual administración sí hubo alguna perspectiva de tomar en consideración las reflexiones. Tendrá un par de años que ya no existe, pero me parece que hoy México lo reclama es una mayor participación ciudadana, que empresa, academia se involucren más, porque evidentemente el país requiere crecer. A ver, ¿cuál cámara estoy? Con esta. O con esta, dame un zoom aquí a... Sí, aquí está. Líneas generales hacia un nuevo proyecto, la responsabilidad del porvenir. Este es del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Pues yo espero que lo lean, quienes son los responsables de la conducción política, social y económica de este país. Vuelvo a lo mismo, ustedes, los especialistas, están haciendo todo el tiempo dictámenes, están haciendo estudios que los señores no leen porque están metidos en otra cosa, cuando debieran estar metidos en cómo sacamos al país de la pobreza.
Mira, esta es una reflexión que además es una reflexión colectiva, impulsada además de nuestro instituto, por el Colegio de México, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinado además por el doctor José Romero, un investigador notable del Colegio de México, el doctor Arturo Oropeza de Jurídicas de la UNAM, y básicamente junto con este otro trabajo que son 42 plumas que analizan economía, sociedad, política, gobierno, la parte de valores, educación, y que lo que buscamos presentar es una perspectiva integral de visión de hacia dónde debe de ir nuestro país. Y sobre eso, evidentemente, el trabajo. El segundo elemento es algunas líneas de acción más concretas. ¿Cuál es el objetivo? Me parece que tenemos que hacer una propuesta para buscar generar un mejor México. El México del 2,5% no nos alcanza porque es un México de 54 millones de pobres, en donde 24 millones tienen carencia alimentaria. Es un país... Pobreza alimentaria, comen 1 o 2 veces al día. Y entonces dice uno, toda la historia de la humanidad no ha alcanzado para que cubramos lo más básico, que es comer. Entonces buscamos enfrentar esto y donde reconocemos, hay partes de México que lo han hecho bien, que tienen una industria aeronáutica, una industria automotriz, una industria siderúrgica, que son industrias poderosas, pero en donde no es suficiente para los requerimientos de una población de casi 125 millones de mexicanos. Exactamente. Ahora, estos diagnósticos que ustedes están haciendo, ojalá y los lean. Ojalá y tengan la habilidad los señores gobernantes, o la humildad, o la decencia siquiera, de poner a sus asesores a que les digan qué es lo que ustedes, los especialistas, están determinando, y qué es lo que se puede hacer. Porque a mí me parece que México sí necesita educación, pero necesita más habilidades también. Porque la educación nos dan conocimiento, pero no nos están enseñando habilidades, que me parece que tendría que ser el complemento, que es lo que hicieron en otros países, ¿no? Educación dual. Educación por ejemplo, dual. En Alemania está esa modalidad que es estudias y estás trabajando en áreas en donde te dan capacidades técnicas aplicadas. Corea del Sur, dicho por la Federación de Industria Alemana, con la que tenemos muy buenas relaciones, Corea del Sur llevó a la excelencia este modelo, y hoy por eso vemos empresas de tecnología que compiten con empresas de tecnología norteamericanas, de la industria automotriz coreana, que están al nivel de cualquiera del mundo, cuando hace 40 años, hace 50 años, ese país tenía problemas de hambre. Así es. De guerra. Así es. Pues a mí, cada vez que vienes, José Luis, primero me da gusto recibirte porque eres de los pocos que hacen predicciones que necesita este país, y sobre todo de los especialistas que están ustedes consultando todo el tiempo, y más que nada la propuesta que ustedes le hacen al país, que por eso en algunas ocasiones soy muy incisivo con los políticos, porque ustedes hacen propuestas que ellos ni siquiera están escuchando en algunas ocasiones. Ojalá y haya la posibilidad de que los escuchen, porque ustedes son los especialistas, mientras ellos, pues lo único que hacen es ver lo social, y ustedes están viendo cómo adelantamos a un país como este. José Luis, bienvenido siempre, gracias por la visita, y gracias por mi libro. ¿De esos no me los voy a quedar también? También, todos. No, bueno. Me los prestaste para la presentación. Ya salí ganando. Ten la seguridad de que van a estar en buenas manos, y ten la seguridad que los voy a consultar, porque si algo me preocupa es la pobreza de este país y de la gente. Te agradezco la invitación, es un placer. José Luis, bienvenido siempre. Gracias. José Luis de la Cruz, y déjeme decirle que si alguien sabe, porque lo he constatado durante tantos años, desde que estábamos en el noticiero al instante en Radio Capital, hasta ahora en Efecto Televisión, si algo he constatado es la sapiencia de él y de la gente que lo acompaña haciendo este tipo de dictámenes, y sobre todo para la ayuda de la toma de decisiones. Antes de ir a un corte, le comento que el conocimiento